Listo, muchachos, buen día, espero estén muy bien. Espero que hayan tenido pues una muy buena semana de descanso eh, con sus familias. Entonces, pues este video hace parte de la explicación de la evidencia que tenemos para el próximo lunes. Entonces, pues vamos a centrar principalmente y de una vez a la explicación de la evidencia. La evidencia entonces se llama taller de Incoterms y presentación. Esta es la que vamos a estar presentando entre el 6 al 12 de abril. ¿Qué nos dice la evidencia? Entonces, la evidencia básicamente nos habla de los conceptos del Incoterms y pues nos dice que a través de un caso, que es el que yo les voy a estar como presentando, ustedes pues la intención es que identifiquen qué es el de los Incoterms, a qué nos referimos, aunque ya le hemos hablado algo de ello en las formaciones, pero pues es como que identifiquemos qué son los Incoterms. No vamos a ver todos los que existen, vamos a ver, digamos, los que se utilizan de manera más frecuente. Y una vez entonces, pues hemos revisado este caso, la intención es que ustedes pues inventen un caso, ¿listo? Ustedes inventen un proceso exportador de un producto que ustedes quieran trabajar y le apliquen, digamos, cada uno de estos inconters que vamos viendo. Básicamente es como utilizar la presentación que vamos a tener como guía para que ustedes construyan una similar, pero con el producto que ustedes vayan a trabajar. Entonces, bueno, básicamente em, vamos a ver primero pues de qué trata nuestro caso. Entonces, el caso es una empresa. Listo, es una empresa que, para mi ejemplo, se encarga de exportar, bueno, produce y exporta café. Listo, la empresa se llama Café SAS. Entonces, es una empresa que se encarga de la exportación de café premium y vamos a utilizar este ejemplo para ir identificando cada uno de los tipos de Incoterms. En algún momento yo les había comentado que los Incoterms es la manera en que, o es el lenguaje de negociación del comercio exterior. Es la manera en que yo establezco cuál va a ser el proceso de exportación y esto pues me va a representar en cuál va a ser el costo de la exportación, cuál van a ser, digamos, los requisitos que se van a cumplir entre las partes. Entonces vamos a utilizar este ejemplo. Vamos a decir que para esta empresa, entonces, su centro de operaciones está en Manizales. ¿Listo? Allí es donde ellos cultivan y tienen todo el proceso de empaque y preparación del café. Este café, entonces, lo vamos a eh, embarcar en el puerto de Buenaventura. El tránsito lo vamos a hacer a través del Océano Atlántico. Em, este tránsito o este producto entonces va a llegar como punto de destino a Alemania, al puerto de Hamburgo, y de ahí entonces va a ser transportado a la planta tostadora en Berlín. Entonces vamos a exportar 10 toneladas de café. Aquí entonces vamos a empezar a ver cada uno de los Incoterms, cómo aplica. Entonces lo que quiero que quedemos claros es que estos Incoterms es el lenguaje de la negociación. Es decir, es el momento en el que yo digo, bueno, voy a vender estas 10 toneladas de café eh, y vamos a hacerlo de esta forma. Cuando me refiero a esta forma es, yo voy a contemplar todos los costos asociados a este tránsito, digamos, estas etapas, dependiendo, digamos, del tipo de Incoterms, hasta qué punto y igualmente hasta este punto voy a estar entonces también cubriendo la responsabilidad de la mercancía por si algo le llega a pasar. Por eso cuando nosotros hacemos una negociación internacional, definimos el costo de la unidad que vamos a comercializar según el Incoterms. Eso no podemos decir, por ejemplo, una libra de café, yo la vendo en 50.000 pesos. No, tenemos que decir una libra de café la vendemos en 50.000 pesos con el tipo de Incoterms XW,
FOB, C y F, ¿listo? Porque dentro de ese costo, pues van a estar relacionados según el tipo de negociación, los costos asociados al transporte y a los seguros. Entonces, importante, debemos de tener en cuenta que dentro de los Incoterms vamos a ver la responsabilidad que tiene el vendedor, en este caso la empresa que cultiva y vende el café, y la responsabilidad que tiene el comprador, en este caso la empresa tostadora en Berlín. ¿De qué depende, digamos, los Incoterms? Como les decía, de quién paga el costo del transporte y los seguros, en qué momento se transfiere el riesgo de la mercancía, ¿listo? Y quién, digamos, dispone de los trámites. Entonces, el primer Incoterms, de hecho, voy a pasarme aquí para que los vayamos viendo más fácil. Aquí. Entonces, vamos a ver estos 5 tipos de negociación. Uno que se llama EXW, ya vamos a ver pues qué significan esas siglas. Otro que se llama FOB, otro que se llama CIF, otro que se llama DAP y el último que se llama DDP. Entonces, nosotros acá vemos dos, digamos como dos convenciones. Una que está en color naranja, que dice el costo y el riesgo del vendedor, y otra que está en color azul, que dice el costo y el riesgo del comprador. ¿Qué quiere decir esto? Que el EXW, entonces si nosotros vemos, está todo de lineecitas o de cuadritos azules. Eso quiere decir que si yo soy el fabricante de la mercancía, yo soy el que cultiva el café y el que lo vende, entonces mi única responsabilidad es tener mi mercancía lista para ser eh, transportada hacia el puerto de Buenaventura. Es decir, tengo que estar en mi punto de despacho con la mercancía lista. De ahí para adelante, todo el tema del costo y el riesgo lo asume la empresa en Berlín. Si vemos el otro extremo, el DDP, el último, nos damos cuenta que todos los cuadritos están en color naranja. ¿Qué nos dice esto? Que la responsabilidad que tiene el vendedor es total. Es decir, él se tiene que encargar de fabricar el producto, en este caso de cultivar el producto y tenerlo listo, de hacer todo el costo del transporte terrestre, digamos acá en Colombia, todo el tema del transporte marítimo, todo el tema transporte terrestre en Alemania, además de todos los procesos de eh, cargue y descargue de contenedores, sumiendo también todo el tema de riesgo de la mercancía y de seguros. Es decir, que el comprador de mi mercancía, es decir, esta empresa tostadora en Berlín, lo que se preocupa es de recibir la mercancía. De resto, todo lo que tiene que ver con el transporte y demás, lo asumo yo como vendedor. Obviamente, si yo hago una negociación en estilo EXW, pues básicamente que el precio del producto va a ser casi que el precio de fabricación y de comercialización. Pero si yo hago una negociación con DDP, pues el precio del producto va a incluir también todos estos costos asociados. Entonces, básicamente ese es el Incoterms. Vamos a ver ejemplos de cada uno. Entonces, el primero es el EXW, que significa en fábrica o ex works. Entonces, acá, ¿qué dice? Como les daba el ejemplo, la única responsabilidad que tengo yo como vendedor es tener listo la mercancía, mis 10 toneladas de café, en el punto de despacho. De ahí en adelante, todo lo que sea costos, riesgos y seguros, lo va a cubrir el comprador. El segundo, y es uno de los más utilizados y que pronto ustedes más van a escuchar, es el FOB o franco a bordo o en inglés free on board. ¿Qué quiere decir eso? Que yo como vendedor, mi responsabilidad y los costos los voy a asumir hasta tener la mercancía en el contenedor, subido en el contenedor, pero sin depositar ese contenedor en el barco, ¿listo? O en el buque. Entonces, yo cubro todos los costos de transporte de la mercancía, seguros que tenga la mercancía para llegar al puerto, cubro todo el tema, digamos, de legalización de la mercancía en el puerto, unitarización de la carga y demás, y el cargue de el contenedor. Hasta ahí. Pero ya, una vez el contenedor esté en el aire, antes de ser puesto en el barco,
lo que suceda con la mercancía y los costos van a correr por parte del comprador, es decir, de la empresa Berlín. Vamos a ver el otro, uno muy utilizado. De hecho, es uno de los más utilizados, que ese es el CIF. Ese significa costo, seguro y flete. ¿Qué quiere decir esto? Que el vendedor entonces va a cubrir todo lo relacionado con el transporte interno, ¿listo? Es decir, el transporte de la mercancía terrestre en Colombia, todo lo relacionado con los seguros y el costo del transporte marítimo hasta el puerto, pero la diferencia que tiene es que el riesgo que pueda sufrir la mercancía por algún daño que no cubra el seguro, ese lo va a cubrir el, el comprador, ¿listo? De resto, todo lo voy a cubrir yo. Es todo lo que va a estar hasta que la mercancía llegue, en este caso, al puerto en Hamburgo. El otro, entonces, que se llama DAP o entrega en el punto, se denomina Delivery at Place. Entonces, es que yo voy yo como vendedor de la empresa en Manizales que fabrica, que cultiva el café, va a pagar todo lo relacionado con eh, el movimiento de la mercancía, el transporte de la mercancía en Colombia, el transporte de la mercancía por el océano Atlántico, ¿listo? Y el transporte de la mercancía terrestre hasta la entrada de la instalación o a la entrada de la empresa en Berlín. Hasta ahí voy yo. Pero entonces no cubro el tema de el descargue de la mercancía. Eso ya lo hace la empresa fabricante. ¿Listo? Ellos tienen que cubrir ese descargue y pues los riesgos que se puedan presentar al momento de descargar la mercancía. Y el último, como veíamos, es el DDP o entregado y con derechos pagados o el Delivery Duty Paid. ¿Qué quiere decir esto? Es igual que el anterior. Entonces yo, como la empresa que fabrica la producción de café, que cultiva el café y lo exporta desde Manizales, voy a cubrir todos los costos, ¿listo? Hasta entregar la mercancía descargada en la empresa tostadora de Berlín. Entonces, ¿cómo se ve esto, digamos, en una negociación? Como les daba el ejemplo anteriormente, todo parte de conocer el costo de producción de mi producto y el precio de venta. ¿Listo? Entonces, si yo defino mi precio de venta local, por ejemplo, de 50.000 pesos la libra, ya partiendo de este tipo de negociación, entonces yo digo, si usted solo quiere, empresa que me va a comprar, usted solo quiere conocer el valor de la mercancía acá en Colombia y usted se encarga de todo el proceso para llevarlo hasta su planta, yo se lo vendo en 50.000 pesos. ¿Listo? Pero si usted no se quiere, digamos, como meter en el tema del transporte y demás, sino usted me dice, listo, dígame cuánto me cuesta tener eso aquí en mi bodega ya despachado en Berlín, cuánto me cobra. Entonces, obviamente yo no le puedo cobrar 50.000. Yo le voy a cobrar 50.000, que es lo que vale mi producto, más pues lo que tengo que pagar de transportes, de seguros, de documentaciones, de nacionalización de la carga y demás. ¿Listo? Entonces, cuando hacemos una negociación de comercio internacional, ustedes siempre van a encontrar que esa negociación, por ejemplo, dice, se van a exportar 10 toneladas de café por el método de Incoterms XW, FOB, CIF. O también es muy común encontrar que se van a exportar 10 toneladas de café, las cuales por libra se va a cobrar 50.000 pesos EXW. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que el precio de la mercancía es de 50.000 pesos a través del Incoterms EXW. O se va a cobrar 70.000 pesos por libra de café CIF. ¿Listo? Entonces uno ya sabe que eso es un método que vale 70.000 pesos la mercancía y que es el tipo de comercio o el tipo de negociación CIF. ¿Listo? Entonces, básicamente esos son los Incoterms. Bien, aquí pues hay un poquito de información relacionada con la documentación que se debe tener en cuenta para transportar mercancía.
Entonces, pues aquí hablamos de una serie de documentos, principalmente documentos relacionados con la mercancía, que es la factura comercial, la lista de empaque, la remesa y el manifiesto de carga. Em, ¿Qué se necesita entonces para hacer el comercio exterior? Una factura comercial, ¿listo? Que es donde se define cuál fue el tipo de negociación y una lista de empaque para determinar, pues, qué es lo que se está transportando, ¿listo? A nivel terrestre, ¿qué se debe presentar a nivel terrestre? Entonces se debe presentar la remesa, ¿listo? Que es como la factura, la lista de carga, que es el manifiesto de carga, y pues ya documentos relacionados con el vehículo, ¿listo? En este caso, digamos, la planilla de viabilidad para transportar mercancía. Esto ya lo vimos entonces como resumen. Digamos que encontramos 4 puntos, perdón, 5 puntos: transporte, aduana, flete, seguros y riesgos y aduanas de destino. Y aquí pues una representación en colorcito azul, pues es hasta dónde va la responsabilidad del comprador, en colorcito naranja, hasta dónde va la responsabilidad de los costos del, eh, del vendedor. Miren que el CIF y el DAP es similar. Lo único que cambia es que los costos todos los cubre el vendedor, pero el riesgo es, digamos, aceptado o es, eh, digamos, avalado por el comprador. ¿Listo? El riesgo, perdón, es asumido. Esa era la palabra, asumido por el comprador. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo tener un seguro para la mercancía, pero si le llega a pasar algo a la mercancía, ¿listo? Y hay que hacer un proceso, digamos, de eh, recuperación de esa mercancía o X situación que genere, digamos, un riesgo para la mercancía, eso no lo pagaría el vendedor, lo pagaría el comprador. Entonces, con esto ya hemos visto los 5 Incoterms más utilizados. De hecho, hay 11 Incoterms, pero estos son los 5 que más se utilizan. Los otros, digamos que están como en el intermedio de estos. ¿Qué vamos a hacer entonces en la evidencia? Entonces, yo hice el ejemplo para una exportación de café. ¿Listo? Establecí cuál era el punto de origen, cuál era el punto, digamos, de embarque, cuál era, digamos, el tránsito de la mercancía, el punto de desembarque y el punto de destino de esa mercancía. Ustedes van entonces y se van a crear un nuevo producto y van a hacer todo el proceso. Van a decir desde dónde se va a vender, a dónde se va a embarcar esa mercancía, eh, cuál va a ser su tránsito marítimo, a dónde va a llegar y cuál va a ser su punto final. Y van a explicar entonces estos 5 Incoterms. Bien, van a decir entonces el XW, dónde empieza, cuál es la responsabilidad del vendedor, cuál es la responsabilidad del comprador, el FOB, dónde empieza, cuál es la responsabilidad, en qué punto pasa la responsabilidad al vendedor, al comprador y así. ¿Listo? Para cada uno de los 5 Incoterms. Esta es la evidencia que vamos a hacer. Con eso, entonces, ustedes van a hacer una presentación que tenga, pues, esa información. Esto es básicamente la evidencia, ¿vale? Entonces, les voy a dejar el videito para que lo puedan desarrollar.